Bueno, Abraham Rottenberg, muchas gracias por esto. También me llamo Jorge. Jorge, También, Abraham sí. Jorge Rottenberg, No. escritor, economista. Quería hablar del tema de la parte tuya, precisamente cuando estás involucrado en el periodismo, que comienza un poco con la revista Primera Plana de Timerman, ¿no? Sí. ¿Cómo es el encuentro? No, ¿Cómo nace Primera Plana? No, empieza antes el periodismo. Es una cosa de mi vida. Yo comencé a escribir y ser uno de los fundadores, mirá lo que me acuerdo, del diario Nuevación. Sí, que... Nuevación era un periódico que tiene, no sé, creo que en el 48 lo fundamos, y soy el único superviviente de los que lo fundaron. Y ahí, como era bastante analfabeto, hacía crítica de arte. Así que, y escribí, hacía libros, hacía crítica. Ahí empezó, digamos, mi relación con el periodismo, que luego, cuando tuve una beca para estudiar en Jerusalén, año 1950 y 51, allí me dediqué al periodismo radial. Empecé a hacer audiciones de radio en castellano para Sudamérica. Lo tenía olvidado, pero me despertaste. Porque Nuevación tuvo una influencia y un... Entonces, Nuevación era un órgano de los sionistas de izquierda, de un movimiento que se llamaba MAPAM, un movimiento obrero que prácticamente, como toda la izquierda socialista en el mundo, ha desaparecido. Reivindicaba al nuevo hombre judío, es decir, volver a lo que era antes, a la tierra, ser campesino, dedicarse a reivindicarse como ser humano, no vivir en la sociedad capitalista, y fundaron muchos kibutzim, colonias colectivas donde vivía mucha gente. Estas colonias aún persisten muchas, pero la mayoría son gotitas de agua en un mar de un sistema capitalista y hoy de un sistema tecnológico avanzadísimo. Eso también acabó con esa idea, digamos, todo el tema de las tecnologías. Es que uno, cuando mira hacia atrás, y tengo mucho espacio para mirar hacia atrás porque en una semana voy a cumplir 91 años y ni yo me lo creo, he tenido la suerte o la oportunidad o las circunstancias me ayudaron de vivir, de nacer en una época absolutamente revolucionaria. ¿Por qué? Yo nací más o menos 9 años después de la Revolución rusa en la Unión, lo que sería la Unión Soviética. Pero nací también unos pocos años antes de que Hitler subiera al poder. Entonces, esos dos mundos que representaban dos concepciones totalmente distintas de lo que era la vida, la sociedad, etc., influyeron en mí, porque en la Unión Soviética aprendí que había que adorar a Stalin. La revolución en realidad la hicieron otros, y como siempre ocurre con las revoluciones, las hacen los idealistas y la disfrutan los burócratas. Al subir Stalin, la burocracia se apoderó de la Unión Soviética. La idea de que Trotsky, la revolución permanente, no funcionó nunca, y, como sabemos, la concepción staliniana del socialismo en un Estado se transformó con el tiempo en un imperialismo opresor de otros pueblos a los cuales, entre comillas, se reivindicaban. Entonces, viví entre el sueño, un mundo nuevo. Para los judíos, también un mundo nuevo. Israel, el socialismo, etc. Viví en Israel, Israel después de la guerra, en los años 50, una Israel pobre, con hambre. ¿Y en qué se transformó el sueño socialista y en qué se transformó, para mí, el sueño sionista? En un fracaso.
fracaso en un cambio en todo lo opuesto de lo que habíamos. Hoy la Unión Soviética, la patria socialista, es un Estado capitalista durísimo, con libertades restringidas. Y la Israel de los kibutzim, de la solidaridad social, se distingue ¿por qué? Porque tiene en investigación adelantos extraordinarios, donde el 30% del Producto Bruto de Israel, aproximadamente, vive de la nada, de inventar cosas. Y el sueño del campesino, socialista, etc., representa un 3% o menos todavía del ingreso, ¿no? Y de la población. Un sistema capitalista. Entonces, entre el sueño y hoy llegué a la pesadilla, porque ver a Trump elegido en Estados Unidos y ver todos los regímenes europeos, porque no sé si recordás, vivimos 36 años en España, donde también tuve la oportunidad, como en Israel de los 50 vivía de los sueños, la España de los 76 realizó un sueño, porque pude disfrutar del maravilloso ejemplo, que ojalá se contagie, pero creo que es único, de cómo tras una dictadura, la gente de la misma dictadura renuncia a sus fueros, se arma la idea de que es necesario la convivencia, se firma un pacto entre todos los partidos de la Moncloa y un país destruido, unificado, logra sobresalir, imponer una democracia de muy alto nivel. Y luego, bueno, hoy miro a España, donde viví tantos años y a tanto le agradezco, con angustia, corrupción, gobiernos autoritarios, desmembramientos. Para decirlo en una palabra, todo lo que yo quise y soñé se desmorona. A lo mejor soy un ejemplo de una generación que tuvo sueños y quiso cambiar el mundo. Lo que veo y siento en la mayoría, o de la gente que conozco, de los jóvenes, es que no quieren cambiar el mundo. Lo que quieren es, en este mundo, encontrar un lugar cómodo para sobrevivir. Va a ser difícil, pero nos desviamos de lo que había. Y con esta experiencia previa que nos relatás del periodismo, sí, se llega a primera plana. ¿Cómo nace? Primera plana es así. Primero, en ese movimiento a Shomer Hatzair, el joven guardián, que desde aquí, desde la Argentina y de otros países, proyectaba que en Israel iba a haber un Estado binacional entre los árabes que vivían allí y los judíos, se iban a juntar. Y cómo se instrumentaban eso no estaba muy claro. Era una propuesta maravillosa, pero resulta que la novia no la conocía. Y cuando se enteró que los judíos querían hacer eso, reaccionó mal. Timerman estaba en ese grupo, y yo también. Él era 3 años mayor que yo, lo que nos diferenciaba muchísimo, porque entre los 14 y los 17 había un abismo, había un siglo de distancia entre un preadolescente y un adolescente. Bueno, pero sin embargo, por una serie de circunstancias, cuando fuimos un poquito mayores nos hicimos amigos. Y nos hicimos amigos y seguimos siendo amigos con las oscilaciones pendulares que tiene toda amistad, que me parece bien, porque uno no se pelea con sus enemigos y luego los acerca nuevamente. Eso les pasa con los amigos. Y éramos un grupo
en la cual, perdón, voy a entrar en una cosa personal, estaba una amiga nuestra que todavía, por suerte, está lúcida e inteligente, que es Sofía Müller. Entonces, allí empezó una relación. Él se dedicó al periodismo. Yo, bueno, al final terminé mi carrera, Ciencias Económicas, y un día me comentó que estaba por armar una revista y que, bueno, si me lo podía asesorar. Y ahí empezó una relación profesional de amistad. En Primera Plana, que fue una experiencia única, porque llevar bajo la axila un ejemplar de Mucho Primera prestigio. Plana prestigiaba y te definía ideológica, social y, digamos, culturalmente. Pero Timerman era una persona muy contradictoria y, aunque parece una butad lo que voy a decir, no soportaba su propio éxito. Sí, eso decís en una entrevista. No sé si soportaba el éxito de otros, pero el el suyo propio- no. Entonces, ¿Por qué él deja la Primera Plana en el momento más alto? es fantástico estaba. Decidió irse. Nunca me lo pudo explicar con claridad por qué lo hacía. Yo creo que se aburrió. No podía soportar estar mucho tiempo en el éxito. Después se dio cuenta que había cometido una tontería y quiso armar algo parecido a Primera Plana y fue un fracaso, que fue confirmado. Confirmado. No funcionó confirmado. No funcionó porque hizo una duplicación de Primera Plana sin el nivel de calidad que tenía. Berbisky en una entrevista dice que uno de los motivos que cae Primera Plana es porque había sido tomado por los barrocos, por Tomás Eloy Martínez, Ramiro Casabel. ¿Es tan cierto eso? No. Después lo tomaron. En Primera Plana tenía un socio, que luego de muchos años supimos quién era. Era un hombre dueño de una empresa que fabricaba coches, y él tenía en el periódico, en la revista, un representante llamado Dale Nogare, que representaba el 50% del capital. Timerman no se llevaba bien con él, lógicamente no podía llevarse bien con él, porque Timerman pensaba en el lector y Dale Nogare, lógicamente, pensaba en la caja. Entonces, para hacer una buena nota, en Primera Plana se gastaba tal vez una cantidad de dinero impresionante para Dale Nogare, que no tenía la visión de lo que tenía que ser una revista desde el punto de vista. Una visión de costos, digamos. De costos y de beneficios. Y creo que ahí empezó un conflicto, pero las cosas que hizo, me acuerdo, la primera publicación donde apareció un capítulo de un muchacho que de casualidad alguien que había prometido una nota larguísima falló, y entonces Tomás Eloy Martínez dijo: yo conozco a un muchacho colombiano que escribió una novela que está bien, vamos a publicar parte de esta novela que se está por editar, 100 años de soledad, García Márquez. Ahí entró. Bueno, para mí fue una experiencia fascinante, porque además me hizo entrar profesionalmente en el mundo editorial, que es un mundo con particularidades especiales, pero en esa época era un mundo que importaba mucho. Hoy ya no importa nada, es imposible pensar en una Primera Plana. Hay revistas que salen, la gente las compra, pero una revista que te obligaba a repetir lo que decía para ser culto, no hay. Por lo menos yo en este momento lo conozco. Porque además la tecnología ha reemplazado
todo lo que en esa época significaba cultura. Tenemos otra cultura, de la cual yo me siento muy lejano. Veo a mis nietos, 8 años, 6 años, 17 años, con las maquinitas y la cerviz baja, todo el día comunicándose para decirse no sé qué porque no me lo permiten ver, e influyendo uno sobre otro con esos elementos. Ya no hay una revista o un periódico que uno lo lee y dice, este me dice la verdad. No alcanza. Yo leo por día 5 o 6 periódicos y sé que cada día hace menos. Pero también había una visión, digamos, en el caso de Timerman, al armar la revista, de tener una visión de su época, como para decir, bueno, esto puede hacer falta, ¿no? Y hacía falta. Claro. O sea, como en su momento fue página 12, digamos, después no importa que se convirtió, pero en el momento hubo una visión de decir, bueno, esto puede hacer falta como lectura. Sí, pero sí, No es solamente un tema de costo, digamos. No, nunca le importó el costo, nunca le importó. Pero luego se produjo el fenómeno extraordinario de la opinión. ¿Cómo nace la opinión? ¿Puede relatar cómo él pasa de confirmada a la opinión? No, de confirmada hay un intervalo. En ese intervalo, él se transforma con el cadete Guiraldes en un asesor de empresas. Y, mirá, cosas de esa época. Te voy a contar una anécdota. ¿Por qué no se podía hacer otras publicaciones? No había rotativas. No había dónde. El país estaba, estoy hablando del año 1970, huérfano de rotativas. ¿Qué pasó? Un día, vivido, vamos caminando con Timerman, charlando por la calle Florida, y de pronto enfrente aparece un señor que se llamaba Rieheimer. Todavía me acuerdo, no me acuerdo qué almorcé anoche, qué cené anoche, pero me acuerdo de esto. Ocurrió hace 50 años. Rieheimer era el gerente de la imprenta, la empresa, de los Alemán. Allí se imprimía el Argentinischer Tageblatt, el Herald, y el Herald se compró una pequeña rotativa, el Buenos Aires Herald, sí, y quedaba libre. Tenían espacio para imprimir algo. Y le dice, Timerman, es su oportunidad. Y Jacobo dijo, hace mucho que querías hacer esto. Ese día se fundó La Opinión. No había nada todavía, nada. Pero en pocos días consiguió, me hizo hacer un estudio. Me dijo, a ver, vamos a ver cuánto dinero necesitamos para arrancar este proyecto. Yo hice un estudio, así como estaba planteado por él. Me quedé asombrado, digo, no, yo debo estar equivocado. Hay algo que acá me falla. Te voy a decir la síntesis. Todo se conseguía por canje. Hacía falta solamente para 2 o 3 meses de sueldo, si la cosa iba bien. Y con 21.000 ejemplares de venta, 21.000. Más, La Opinión tenía 16 páginas. Con 4 páginas de publicidad y 21.000 ejemplares de venta, teníamos lo que se llama el break-even point, es decir, un equilibrio desde el punto de vista económico y financiero. Yo dije, yo estoy equivocado. ¿Cuánto hace falta? $40.000 del año 71. ¿Qué era plata? Era plata, pero... Tampoco infinita. Ponele que eran $300.000 de ahora, no más. No sé, es un diario hoy con $300.000, ni con millones. Me dijo, ¿estás seguro? Bueno, le digo, mirá, pero
vos tenés que tener seguro de que vas a tener 4 páginas de publicidad paga a tal precio normal. El precio de venta tiene que ser superior al de cualquier periódico, es lo que pensaba por la calidad que le voy a dar. Y tenés que vender 21.000 ejemplares. Bueno, empezó. En pocas semanas reunió a 2 periodistas. Apareció el dinero. Y él me dijo, mira, hay algo que no puedo hacer. Yo di mi palabra de que nunca iba a contarte, ni a vos ni a nadie, quién es el socio. Me tenés que respetar eso. Por favor, ¿sí? Le digo, ¿es una persona honesta? Me dijo, sí, no hay problema. Lógico. Bueno, aparecieron los $40.000. Alquilamos un piso en la calle Reconquista. Fue del primer día, fue un éxito. El diario de inmensa mayoría lo hizo Pedrito Orcambide, ¿no? No. Todo el eslogan y la proclama de lo que iba a ser la opinión la hizo Horacio Verbitsky, a quien yo en esa época admiraba mucho, porque había leído en Confirmado uno de los artículos más bellos que leí jamás en mi vida, él tenía 20, 21 años, sobre Aníbal Troilo. Mira, yo que soy. Bueno, pues era conmovedor lo profundo y la proclama era brillante, la hizo él. Y luego el milagro de la opinión, que fue juntar a no periodistas, a escritores, a diletantes, a poetas, para que, además de los periodistas, escribieran en la opinión. ¿El modelo era Le Monde? El modelo era Le Monde con una innovación que por aquí fue una revolución. No tenía foto, ¿no? No solamente eso. Los artículos los firmaban, los periodistas se transformaron en estrellas. Yo me acuerdo que en Clarín había recuerdo, una persona que firmaba, que era Horacio Stoll, el corresponsal de Clarín en Estados Unidos. Luego era Clarín, todo era Clarín, no había nombres. Bueno, acá en La Opinión había nombres, se hicieron famosísimos. Muchos salieron de ahí, Hombre, Bonazo, por ejemplo. bueno, Bonazo, los escritores. No, Juan Gelman, Paco Juan Gelman, Paco Urón, yo disfrutaba muchísimo porque ahí me pasó una cosa que lo entiendo muy bien hoy. De pronto, yo tenía un estudio con colaboradores, trabajábamos como profesionales, me iba muy bien. Y de pronto tuve una pasión senil, la opinión. Y dejé todo. Y me metí a la opinión como una experiencia de vida de la cual jamás estaría arrepentido, con los altibajos y los dolores. Me tuve que exiliar, pero también a ese exilio le estoy agradecido. Porque el exilio es duro y parece más duro, pero depende de cómo lo vivís. Si te sirve para sumar experiencia, para enriquecerte como persona y no como un motivo de llanto y de nostalgia. Es decir, si vos estás fuera de tu país, eso lo aprendí. Aunque sea un día, pensá que vas a estar para siempre. Y viví como si estuvieras para siempre. No sirve ser transitorio. Bueno, entonces, terminé en España, pero la vivencia de la opinión
con todo lo duro que fue, con todos los enfrentamientos que hubo con el ejército, con el gobierno de la NUCE, con el cambio de tendencia que hubo, que a mí me dolió. No, por ejemplo, siempre se ha dicho que la opinión comenzó con un gobierno militar y terminó con un gobierno militar. Y vos en una entrevista dijiste que si tendrías que hacer una autocrítica de opinión, es que fue un error haber estado de acuerdo con la NUCE o de alguna manera... No de haber estado de acuerdo con la NUCE. Yo conté ahí en el libro que escribí sobre la opinión cómo fue lo de la NUCE. Lo de la NUCE en realidad era una dicta blanda. Sí, muy blanda. Muy blanda. Después lo conocí a la NUCE, estuve en varios almuerzos con él. Yo hablaba poco, era muy tímido, escuchaba. Y un tipo hasta con sentido del humor, un militar con sentido del humor, claro. Es sospechoso, ¿no? Tenía sentido del humor. Pero lo que ocurrió con la NUCE fue que hubo una campaña muy dura contra la opinión. En esa época, la distribución de todos los periódicos estaba en manos de un sindicato y el patrón de ese sindicato lo llamaba el Cholo Peco. Sí, que estuvo Añares. Añares. Creo que se murió al frente del sindicato. Sí. Entonces, ¿qué pasó? La opinión, ¿qué hacía la opinión? La opinión, con el tiempo lo descubrí, era un baile de máscaras. Vos no sabías, y yo era bastante ingenuo, y tampoco lo soy muy hábil ahora para entender cosas, pero no me daba cuenta que todas las corrientes del país, políticas y los intereses, estaban reflejadas allí. Había gente de todos lados, incluso muchos de los servicios. Sí, había de todo. Porque después me contaron que las cosas que inventaban sobre mí, seguramente gente para justificar el trabajo inventaba cosas. Bueno, y yo no lo capté muy bien eso al principio, era medio ingenuo. Bueno, esto es en otra parte del diario también. No, pues yo me metí mucho. Sí, lo dijiste también, entiendo. No, y luego Timerman se tuvo que ir porque le pusieron 2 bombas en la casa, y bueno, eso fue una historia, y de un día para otro me dijo, bueno, nunca voy a olvidar, entró a mi despacho, puso sobre la mesa la llave de su oficina y me dijo, desde mañana vas a ser vos el director. No, yo no tengo experiencia para decir esto. Y claro que no la tenía. Y él se fue 6 meses. Y en esos 6 meses, no quiero jactarme de nada, pero yo tenía un poco de darle en hogar, porque había que cuidarlas. Y revertí, digamos, la cosa, porque la opinión, tuvimos proyectos, nos compramos una imprenta. Pero no era poca cosa para la época. No, fue muy... Hoy tampoco. Entonces, pero no solamente eso, no, yo quería volver al Cholo Peco, que es lo que había ocurrido. Entonces, el Cholo Peco, la opinión estaba cada vez más violenta contra el gobierno, y como había muchas corrientes adentro y el control de un diario es absolutamente imposible de llevarlo 100%, aparecían algunas notas que respondían a los montoneros, al ERP, etc. Y en el ejército estaban muy, muy irritados, y en el gobierno también. Y la idea que tenían era hundir a la opinión. ¿Qué hicieron? Una maniobra brillante. De pronto, nosotros que vendíamos 26.000, 28.000, 30.000 ejemplares, empezamos en una semana a pedirnos 35, 40, 45, 50, 55, 60. Un éxito, estábamos enloquecidos, hasta que después de 10 días aparecieron
decenas de camiones dándonos una sorpresa. ¿Por qué? Porque yo tenía una manía, iba a los kioscos y preguntaba, a ver, ¿cuánto se vendió? Pero ni un ejemplar queda, ni uno, porque nos mandan poco, decían. ¿Cómo poco? Todos los días le mandamos más. No, poco, manden más. Hasta que un día aparecieron camiones y devolvieron centenares de miles de ejemplares que habían retenido y no distribuido. Con lo cual, nosotros, económicamente, imprimimos cantidades enormes, gastamos fortunas en impresión y en papel, y no se vendió nada, porque estaba guardado ahí. Por eso la gente decía, nos faltan ejemplares, porque le daban 2 ejemplares, 5 ejemplares, en vez de darle 100. Una vez hecho esto, nos dimos cuenta de que estábamos al borde de la quiebra. Porque ya está. Apareció el contratista que teníamos para distribuir el periódico y dijo, señores, de acuerdo con el contrato que tenemos, ustedes han vendido menos del 30% de lo que nos entregan y por el artículo tal y tal queda rescindido el contrato. No lo vamos a distribuir más. Bueno, ¿qué se hace? Entonces Timerman llama a una reunión y dice, bueno, ¿qué hacemos, muchachos? Mi opinión es que cerremos, imagínate. Tipos que en esa época la opinión pagaba el doble de lo que pagaba cualquier... No quería saber nada. Nada. Y entonces dijeron, no, hay que negociar con el gobierno, no cerrar. No, ustedes son los cobardes. Sí, claro. Cerremos y mostremos que tenemos dignidad. El bolsillo tiene muchas más apetencias que la dignidad de los periodistas. Entonces dijo, no, yo no me meto. Y decidieron que yo fuera a negociar. Yo no tenía la menor experiencia. Era un profesional, pero de un nivel de clase media más para arriba. Pero de ahí no pasaba. Entonces, bueno, me dicen, no sé quién habló con el gobierno, pues estaban en contacto con la gente. Ellos, los periodistas no estaban peleados con su labor es, lógicamente, tener contactos. Y me dicen, bueno, el gobierno está dispuesto a conversar. Te van a llamar por teléfono el señor Sajón, Edgardo Sajón. Que era el secretario de prensa de la NUCE. Exactamente, tipo macanudo. Gran persona que lamentablemente murió bajo tortura. Entonces me llama a la 1 de la madrugada que me espera el señor Sajón en la casa de gobierno. Yo nunca había entrado a la casa de gobierno. Imagínate, un inmigrante judío de la paternal entrar a la casa de gobierno que lo reciba el vocero del... Bueno, pero empezamos bien. Y fue 2 horas de charla con 3 condiciones muy lógicas. Nunca no atacar al ejército. Criticar al gobierno lo que querramos, pero sin mentir ni exageraciones ni ofensas. Y tercero, no elogiar a la guerrilla. Después hagan lo que quieran. Bueno, a mí me pareció muy sensato. Al día siguiente, tantos expectantes, voy de nuevo a una reunión y de nuevo
a votar. Y dice, a ver, voten, a ver qué dicen. Imagínate, perder el trabajo, cerrar el diario, la gran dignidad y seguir trabajando, cosa que él quería, evidentemente, había una distancia sideral. Y la gente vota a favor. Y él dice, ustedes no tienen dignidad. Bueno, entonces pasó algo muy, en mi opinión, muy desagradable, que sufrí mucho en esa época, y fue lo siguiente. Yo desaparecí del panorama. Sí, de vez en cuando me reunía, me invitaban a almorzar con Sajón, te dije 2 o 3 veces con Lanusse, yo ni abría la boca, otra vez con Cholopeco. Pero de la negociación... No se habló más. No, se habló sin mí. Sí. Sin mí. Y juicio. luego el diario hizo algo que no correspondía. De opositor virulento se transformó en, digamos, un fan. Cambió de rumbo totalmente y eso creó dentro de la redacción una serie de conflictos espantosos porque la idea del diario era ser objetivo para los montoneros que había ahí adentro o la gente del ERP, etcétera, era tener el coraje de enfrentarse con la dictadura militar. El diario empezó a decaer en ese momento. La calidad decayó. Y sí, porque Verbitsky se fue Hellman, se fueron muchos de los fundadores. Y empezó otra etapa que fue la siguiente. En medio de... Eso fue más o menos en el mediado del 72, antes y después de arreglar con Lanusse, le pusieron 2 bombas a la casa de Timerman y ocurrió lo que les conté antes. Me tiró las llaves y yo me hice cargo de la dirección del diario sin la menor experiencia. Y bueno, alguna gente de ahí fueron maravillosos, me ayudaron. ¿Por qué me ayudaron? Porque tenían conflictos entre ellos, no es que eran muy buenos conmigo. Por ahí había un personaje, Milton Roberts, era un periodista muy unido, yo no lo sabía, muy unido a Cuba. Y él me aconsejaba, echa este. Yo digo, no, yo no he hecho a nadie, pues yo he hecho a uno y al día siguiente me toman el diario. Así que tenía que conciliar y al final levantó el diario, empezó a ganar dinero, que es lo fundamental para cualquier empresa. Sin dinero se agota la idea. Se agota la idea. Esto ya lo decía muy bien el Talmud. El Talmud decía, si no hay, te lo digo traducido a un castellano elemental, el hecho es, si no hay harina, no hay sabiduría. Es decir, si no tenés el sustento, toda la filosofía, lo que querés pensar y tu independencia, no existe. Entonces empezamos a ser económicamente independientes y surgió la idea de la imprenta, que fue una experiencia extraordinaria. Pero no sé si ese es el tema fundamental. Ahora, el tema este que vos decís en el comienzo, antes que se funde, donde él te dice, yo no te puedo decir quién era el socio. Tal. Bueno, ahí comienza a tomar protagonismo esa figura. Claro, ahora David Graeber. Exacto. David, es que hay cosas en la vida que son anécdotas. Hasta el día de hoy David Graeber es todo un misterio. Bueno, yo lo conocí muchísimo, lo que significa que lo conocí tomando 100 como punto de referencia, 0,0000001.
Era un personaje fascinante. A mí, yo conocía mucha gente muy inteligente en mi vida o muy carismática. Él era carismático. Mi relación con él empezó horriblemente mal. ¿Por qué? Independientemente de la opinión, yo era asesor de esa empresa que tenían Jacobo con el Comodoro Giraldes. Un día me llama Giraldes y me dice, le tengo que pedir un favor profesional. Giraldes pedía favores, no, pero no importa, a mí qué me importa. Me dice, anda, por favor. No, en esa época nadie te tuteaba. Por favor, vaya a La Plata, donde el presidente del banco me ha hecho una cosa terrible, me explicó de qué se trataba, yo lo escuché, dice, usted me lo tiene que resolver así, porque eso es una injusticia, etc. Yo no sabía nada de la relación de Greiber, porque Greiber era un cliente de ellos, de la empresa. Pues ya era un empresario importante, digamos, el grupo Greiber ya existía. No, sí, en La Plata tenía mucha fama su padre, que había sido un hombre dedicado a la actividad inmobiliaria, había construido, además era un personaje muy singular, muy autorreferente, se admiraba mucho en cierta forma. Entonces, bueno, voy a La Plata, me recibe un muchacho joven, con barba, gordito, y yo le empiezo a defenderlo a Giraldo. Y él me empieza a explicar, y me doy cuenta que Giraldes no tiene la menor razón, que el que tiene razón es él, pero vengo a defender. La peleé, no conseguí todo, pero conseguí lo que a Giraldo le importaba. Y me fui, y nos fuimos muy cabreados porque hubo un momento de tensión. Bueno, ya estaba la opinión, él venía de vez en cuando. ¿Por qué venía? Porque él era el banco donde la opinión tenía crédito y donde la opinión, con el cual la opinión trabajaba. Entonces me lo presentó, ya nos conocíamos, muy frío, una vez lo conocí, y de pronto un día me llama al estudio. Me dice, mire, yo tengo una sucursal de mi banco acá en Buenos Aires, puede venir, que tengo que hablar con usted. ¿Qué querrá este tipo? Y entonces me propone un trabajo para el estudio, trabajo profesional. Yo lo único que era en ese momento era asesor de Timerman, nada más, en la opinión. Y me da para que asesore. Tenía 2 empresas con problemas, una fábrica de jeringa, no importa. Y bueno, yo empiezo a atenderlo como un profesional. Y le hago la pregunta, le digo, ¿por qué me llama usted? Me llama la atención, hemos terminado, le digo, francamente mal. Me dice, por eso. Yo vi cómo lo defendió a Giraldes. Usted sabía que él no tenía razón, pero lo defendió. Así que, si lo defendió a él así, me va a defender a mí también. Ahí empezó una relación. Nos reuníamos de vez en cuando, venía él a la redacción, charlábamos. Me empezó a confiar cosas y le empecé a tener cariño. Yo me daba cuenta de que él tenía que ver con el diario, no soy ningún idiota, pero nunca dije nada. Hasta que un día me dijo, te voy a confiar algo. Yo tengo el 50% de este diario, pero me tenés que dar tu palabra de que jamás le vas a contar a nadie eso, porque me voy a meter en política y no quiero
que se sepa. Terminó siendo subsecretario del ministro de Acción Social. Exacto. Claro. Y yo jamás conté nada sobre él. Al mismo tiempo, te voy a contar una anécdota, porque a mí la personalidad de él me fascinaba y sobre todo me tenía absolutamente sorprendido la capacidad de vivir en compartimentos estancos. Una capacidad que no lo vi en nadie. Era, y sin mezclarlo, y una anécdota te va a ilustrar. Cuando se discutía en la reunión de gabinete qué hacer con la opinión y había que votar si cerrarla o usar otras fórmulas para combatir en la época en que la opinión era antilanucista, David Graeber votó para que se cierre. Entonces, y me lo contó. Y yo dije, pero está loco. Yo sabía que iba a perder. Por eso voté. Con lo cual nadie va a sospechar jamás nada que yo tenga que ver con la opinión. Inteligente, ¿no? Nada, brillante. ¿Y vos considerás que el fin de él, que muere en un accidente de avión, que algunas veces se especuló que no fue accidente, pero en realidad nunca se probó nada, así que más o menos ha quedado como accidente, precipitó la caída no solamente del grupo Graeber, sino también un poco la de la opinión, porque después viene todo el tema de las acciones, la familia? Ahora te explico. Mira, Timerman cometió varios errores, yo también, pero hay algo, un error fundamental que cometió y que nos hubiese salvado, por lo menos, de que tan fácilmente se hubiese apoderado el gobierno de la opinión. Y es esto. En el año 75, a fines del 75, yo tuve una idea. Jacobo, ¿por qué no hacemos La Opinión en Nueva York? No hay un diario así. El mismo sistema, como acá, como comenzamos acá. Me dice, ¿cómo sabéis que es así? Digo, yo me instalo en Nueva York, estudio y veo qué se puede hacer. Bueno, me instalé, estuve 2 meses y medio y armé un diario con la redacción. Eran gente de un nivel extraordinario porque él tenía mucho prestigio, Jacobo. Sí, sí, sí. Y además les fascinó la idea. Les fascinó cuando hicimos los cálculos, eran bastante parecidos. Era muy viable, digamos. Muy viable. Le preparé un informe de unas 30 páginas. Esto es algo que no se sabe mucho. Esto es algo que no se sabe. No, en el libro lo cuento. Sí, en el libro digo, pero digamos públicamente. No. Era una idea genial, tenía la imprenta, la distribución. El director, que era un tipo extraordinario, y también el jefe de redacción, que lamentablemente me voy a olvidar el nombre, que era un judío polaco muy vinculado a Castro, que escribió Schulz. Sí. Ted Schulz. Ted Schulz. Es que se enloqueció con la idea. Lo más cómico es que mi inglés es muy pobre y ¿con qué idioma me entendía? En yiddish, hablamos en yiddish. Bueno, vengo y le digo, Jacobo, con nada, tengo todo armado, con muy poco dinero. Y estaba, en ese momento vivía Dudi ahí, me dijo, es genial. A David le decían Dudi. Dudi, sí. Es genial. Dice, todo el apoyo que quiera, digo, no hace falta, además es lo mismo que en la Argentina. Necesitamos conseguir, no sé cuánto, 20.000, 15.000, 18.000 ejemplares de venta, y además acá es más fácil conseguir publicidad
que en Buenos Aires, que está restringido por la economía, imagínate. Llego, él leyó, o dijo que leyó, me dice, está muy bien, hacelo. ¿Quién te dijo eso, Graeber? No, Timerman. digo, Jacobo, no es hacelo. Vos tenés que ir conmigo, porque yo no soy nadie ahí. La figura sos vos. Vos tenés que aparecer como cofundador o fundador o algo y estar ahí presente. A mí no me van a dar bola, yo te vendí a vos. Yo no soy nadie. Me dice, no, de acá yo no me muevo, mi campo de batalla es la Argentina. Y lo hubiésemos hecho y hubiese cambiado muchas cosas, porque teniendo un diario en Nueva York, ya no es lo mismo. No, seguro. Ya no es lo mismo. Aparte un diario que hubiese funcionado. No lo sé, eso no lo sé, pero era un proyecto que no era muy costoso. Bueno, eso me desilusionó mucho y me desilusionó mucho también el diario La Tarde. ¿Te acordás que sacamos un diario a la tarde? Yo intervine mucho porque pensaba que iba a ser el director de ese diario. Ya tenía la experiencia de la opinión, esto era muy distinto, y hubo un diálogo que merece figurar en alguna película de humor negro. Me siento, era un misterio, no se hablaba del director y estaba avanzando todo, trabajábamos, preparábamos la parte económica, tal. Y me llama un día y me dice, te voy a dar una novedad que te va a poner muy contento. Yo ya esperaba. Tenemos al director del diario ya. Digo, bueno, me alegro mucho. Y le digo, ¿quién es? Esperando que me diga vos. Y me dice, Héctor. ¿Qué dijo? Digo, pero Héctor no tiene la menor Tiene experiencia. 18 años, 19. 20, 21. Pero no tiene la menor experiencia. Sí, le digo, pero escúchame. Yo creo que yo iba a hacer con la experiencia que tengo, con el manejo. Intervine hasta ahora en la preparación. Me dice, sí, pero vos tenés muchas cosas, pero no tenés algo que Héctor tiene. Digo, ¿qué es lo que Héctor tiene? Se llama Timerman, vos no. Tiene el apellido. Y entonces, bueno. Habrá sido una desilusión fuerte para vos. Una gran desilusión y no me metí nunca más. No lo digo con alegría, una pena, fue un fracaso total porque lo manejaron mal. Porque no había experiencia. Y eso que estaba muy bien asesorado, porque estaba Clur allí, que era un hombre que venía del periodismo, la televisión. No anduvo, fue un golpe muy duro. No sé si vale la pena entrar en esos detalles, pero son anécdotas que hicieron la vida mía, que a mí me marcaron. Creo que fue una de las experiencias más profundas que viví. Yo ya era un hombre de 40 años, de 40 hacia 50, cuando nos fuimos a España, así de un día para otro. Yo ya tenía 50 años, era un viejo. ¿Y el tema de papel prensa? ¿Cómo se arma papel prensa? Ahora te cuento. ¿Dentro de Opinión se arma o es un No, proyecto afuera? no tiene nada que ver. Papel prensa era un invento del del dueño de la editorial Abril, Chivita. Chivita lo inventó, pero ahí estaba medio muerto Chivita. No lo desarrollaba, justo en la época en que Gelbart, José Gelbart, que es otro personaje muy interesante, que fue ministro de Economía de Perón.
pero yo lo conocí mucho, que era un vendedor ambulante, vivía de eso, en Salta o en Tucumán, en Santiago del Estero, no sé, por ahí, y que se armó una confederación económica, se consiguió que lo eligieran como presidente y Perón, que era vivísimo, dijo, este es vivo, lo llamó y de un sello transformaron una empresa digamos, una asociación representativa de la clase media, del comerciante medio, no de los grandes, que tenía una bandera, la defensa de la industria nacional y del pequeño empresario. La pyme, en realidad, representaba él, aunque el plan era de cambiar la Argentina económicamente. Bueno, Helbar vio este negocio de papel prensa, tener en la Argentina una fábrica de papel para la prensa, significaba mucho poder. Y la compró, o tal vez influyó para que la vendiera. Siendo ministro de Economía hay muchas formas de influir. Tal es así que Chivital se fue a vivir a Brasil, se fue a Argentina. Así que debe haber habido alguna cosa. Y la compró él y Greiber y no sé quién más. Y la vendió Chivital y la comenzaron a desarrollar. No sé cuánto dinero pusieron, creo que no hicieron demasiadas cosas cuando vino el golpe militar. Ahí cambió todo. Ahí cambió todo, Helbar se exilia, yo lo encuentro cuando estoy en Nueva York, que lo voy a ver a Dumont, fui varias veces porque también Greiber vivía en Nueva York. Un día me lo encuentro y nos vamos a tomar un café en el Plaza. El Plaza está en la Quinta Avenida, es un... Sí, ahora se transformó en departamentos, etc. Estaba cerca de la torre, enfrente de la Torre Trump. Entonces, tengo una de las charlas más dolorosas de mi vida. Claro, uno no tiene conciencia de lo que es el fracaso, de lo que es perder el poder. De un día para otro, el hombre que manejaba la economía del país, que era la mano derecha desde ese punto de vista de Perón, se transforma en alguien a quien nadie llama. Mi teléfono no suena, me dicen. Los más cercanos nunca me volvieron a llamar. Perdí el poder y perdí la relación con todos. Muy doloroso fue. Sí, claro. Muy doloroso. Bueno, ¿qué ocurre con papel prensa? Esto es una historia, nunca lo conté. Pero lo voy a contar, porque hay que saber la verdad. Y parece, como esto no trasciende mucho, no es que lo publique en un periódico, pero en el libro que escribí, yo me equivoqué. Me equivoqué y tardé años en darme cuenta que me había equivocado. El asunto es el siguiente. Cuando David Greiber muere, su familia retorna a Buenos Aires. Él había construido sobre bases de barro enormes edificios que se desmoronaron enseguida. Sus bancos, sus fábricas, todo eso, no tenían una economía legítima. Vivían de créditos que él mismo se daba. No fue un manejo sólido, pero tenían cosas que habían comprado que tenían su valor. Cuando llegaron acá, pasó
un episodio muy desagradable. Les conté antes que David Graeber me había pedido que nunca jamás le dijera a nadie que él era socio. Y tenía razón, estaba en el gobierno y les conté el episodio de la votación. Pero un día, estando en la opinión y Timerman estaba ausente, viene el suegro del hermano de David, que se llama Isidoro, el hermanito menor, que vivía a la sombra del genio de su hermano. Su hermano había muerto en ese misterioso o real accidente, porque todos los aviones no se caen porque hay un sabotaje, no, se caen por muchas razones. El hombre aparece y dice, quiero hablar con Timerman. ¿Y usted quién es? Yo no lo conocía. Y yo soy el suegro del hermano de David y vengo a ocupar algo acá en la opinión. Digo, ¿qué? Sí, porque nosotros tenemos el 45% de las acciones. En realidad tenían el 40%, pero no importa. Y yo quiero un puesto acá adentro. ¡Epa! ¿Qué es esto? Bueno, llega Timerman y le cuento, digo, mira, ahora no lo puedo atender, lo vamos a llamar, no sabemos nada de eso, nosotros tenemos una relación con David, a usted no lo conocemos, puede venir cualquiera y decir que es suegro, tío, primo. Me siento con Jacobo y nos ponemos a pensar y digo, esto es bravo. ¿Por qué? Esta gente viene, no tiene dinero. ¿Qué pasa si toma sus acciones y se las vende a un grupo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, claro, surge la idea, que es común, licuar su participación. Es decir, hacemos un pacto, Jacobo y yo, de hasta que pase esto del gobierno militar, hasta que se sepa la verdad, aumentamos el capital, nos distribuimos, Jacobo la mayoría total, y una parte, ese capital, esas acciones, y las que tienen ellos son una pequeña minoría que no puede influir. Yo me quedé mal, no me gustaba, porque me sentía en deuda con David. Y entonces digo, no, antes de hacer esto, yo quiero hablar con la mujer viuda y con el hermano, que tenían una oficina en la calle Suipacha. Llamo, me dice, no, acá no vengas. Hay un café abajo y vamos a hablar ahí. Llego y está solo la mujer. Es Papaleo. Silvia se llama, ¿no? Silvia era el nombre. Sí, Papaleo. Y empezamos a conversar. Yo me había hecho muy amigo de David y lo visité incluso antes de su muerte a México, donde estaban radicados, se habían radicado no en Nueva York, sino en México. Y con ella tenía muy buen diálogo. Entonces lo primero que hace es reprocharme porque yo no fui al sepelio de David. La cosa fue, David murió el 6 de agosto del año 76. Yo tenía que irme a Madrid, donde ya Dina y los chicos estaban radicados. Ellos se fueron el 2 de agosto porque hubo un episodio muy dramático donde Ariel estuvo en peligro, porque lo detuvieron y lo metieron en la comisaría
y casi lo que me contó era la ley de fugas, lo hicieron correr y te imaginas lo que podía pasar y decidimos no, esto se terminó, ya habíamos tenido gente en casa, ya una mañana horrible donde nos amenazaron, donde nos sacaron dinero, etc. Yo no quería volver a vivir esa experiencia. Entonces, resulta que tuve un accidente en un ojo. Y cuando me avisaron que David había muerto, no lo podía creer. Me pareció, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, un accidente. Pero yo no podía ni moverme de Buenos Aires y tenía que viajar. Bueno, le empecé a dar explicaciones. Al rato llega Isidoro y comienzan a hablar en un lenguaje misterioso. Me di cuenta que habían hecho algo que les importaba muchísimo. Se abrazaron, estaban contentísimos. Eso era más o menos el 20 y tanto de noviembre del año 76. Era uno de los viajes. Pues yo, cuando nos fuimos, de contrabando me venía a Buenos Aires, a pesar de las amenazas. Vivía en hoteles distintos, pero en el diario trabajaban. Además, después me enteré que el tipo que me venía a buscar al aeropuerto trabajaba para la policía. Así que, bueno, pero no me hicieron nada porque tampoco... O sabían que yo no era un tipo subversivo, ni que... Pero cuánta gente inocente mataron, pero bueno, podían haberme matado. En todo caso, esa alegría era, digo, ¿qué vendieron estos? ¿Qué habrán vendido? Y después me olvidé. 6 o 7 años más tarde, una noche, tengo una pesadilla. Chicos, esto parece ciencia ficción. Y me acuerdo de esa reunión con mucha angustia y me doy cuenta que ellos lo que tenían para vender de verdad y que les podía dar dinero era papel prensa. Ellos vendieron papel prensa en noviembre del año 76. Y aquí aparece algo, y es una imprudencia lo que digo, que me hace recordar a Emma Zunz, ese cuento de Borges. Sí, sí. ¿Te acordás que una mujer se venga de la venganza, de la muerte de su padre, el suicidio de su padre, fingiéndose violada por el socio de él, pero en realidad la que la viola es un marinero, le pega a otro. Los hechos ocurrieron, pero no en la forma cronológica que ella lo cuenta, y además el que ella acusa es un inocente en ese sentido, es culpable de la inducción a un suicidio, pero él no es el que la viola. Acá pasó algo parecido, porque Lidia Papaleo, Lidia se llama, Lidia Papaleo, cuenta que fue violada y que fue pegada para que le dieran las acciones de papel prensa. Perdón que te interrumpa, también dijo en una entrevista que Timerman la fue a ver al Hotel Alvear, tomar un café, que Timerman la amenazó diciéndole te va a pasar lo mismo a no sé qué quién, sí, si no me das la mayoría y si no me das las acciones. O sea que parece ser que no existió. No sé, puede ser que sea cierto o no, no lo sé. Pero esto sí sé, porque ellos ya habían vendido papel prensa el 24 o el 26 de noviembre del 76, que fue el día que llegó Isidoro contento de esa situación. Después lo verifiqué, era cierto. Lo que sí la torturaron, pero ¿sabés por qué? Por las acciones de la opinión. Quería que le dieran las acciones de la opinión. Yo creo que esa es la lógica de lo que sucedió.
Pero el precio ya estaba liquidado, Ya estaba vendido. Ahora, yo en el libro no lo pongo. Yo pongo que la torturaron para sacar papel prensa, porque así me lo contaron. E inocente, y yo olvidé lo que había visto. Lo que yo había visto, escuchado, vi la alegría de Isidoro de que se había vendido. Y luego Isidoro lo constató eso. El declaró, dijo, no. Ahora, que se habló mucho también en la época, y se sigue hablando cada tanto, que David Graeber era un administrador del dinero de los montoneros. En realidad ese dinero No era así. No. O sí, espera, ¿qué es? David Graeber le pidió dinero a todo el mundo. Yo también tenía depositado en su banco un dinero que perdí. Nélida Lobato tenía depositado dinero en su banco. Amigos íntimos tenían depositado. Y seguramente los montoneros, vaya a saber por qué, porque él estaba relacionado con todo el mundo, vaya a saber por qué tenían una cantidad de dinero que no sabían qué hacer con él, ni cómo manejarlo. Este era un hombre cercano, y es posible que le dijeron, mira, acá tenés esto, a ver cuánto podemos ganar con este dinero, etc. En todo caso, me da pena varias cosas. En primer lugar, me da pena la muerte de David. Era un hombre muy, muy querible, que cometió muchos errores y que la ambición del poder lo llevó a una muerte prematura. No vale la pena el poder. La imagen de Helbart en el Hotel La Plaza, me di cuenta que el poder te llena de satisfacciones mientras lo tenés, pero las amarguras que te deja cuando lo dejas, cuando lo abandonás, o él te abandona, no justifican eso. No. Por suerte yo, en mi vida privada, el único poder que tuve fue el de querer a la gente amiga, de llevarme bien con ellos, de ayudar cuando pude ayudar a gente cercana y bueno, y de ir preparándome para despedirme de un mundo que no es el que yo hubiese querido, que no es ese mundo. Un mundo cruel, violento, que va a ser cada vez peor, donde unos pocos privilegiados van a dominar a gente que tal vez y ojalá, porque se puede, tengan asegurado una pequeña parte de su subsistencia, de su educación. Yo siempre creí en una sociedad a lo que fue en una época la sociedad sueca, que cuando alguien nacía tenía asegurado todo hasta su muerte. Pero luego, en el camino de la vida hacia la muerte, todo dependía de la calidad humana, del talento personal de cada uno, de sus ambiciones. No tenía que pensar en la harina, como te dije, sino en la sabiduría que la harina te permite tener. Bueno, me voy a despedir de esta sociedad, que no es así, es todo lo contrario. Para vos interiormente, el tema del diario La Opinión, todo esto, ¿es un tema que ha quedado cerrado en tu vida o de alguna vez, cuando estás solo la abrís? Están todos los temas abiertos. Está abierto el conflicto con mi papá, un padre que conocí cuando tenía 8 años, de dos mundos distintos. Está abierto el conflicto con la Argentina, donde siempre, aunque me siento profundamente argentino, soy alguien distinto, como lo era en la escuela, por mi acento, o porque no hablaba bien el castellano, o porque venía de un lugar exótico de Rusia. Todos esos temas, el hambre, la época en que viví en la Unión Soviética, me tocó los años 30, 31, 32, el hambre, rogar de que esa noche, a lo mejor en vez de las cáscaras
de las papas, patatas. Podríamos comer patatas, de verdad. Por primera vez en mi vida comí carne acá, en la Argentina, cuando llegué. Nunca había comido carne. Todo eso son temas revulsivos que cuando ves que hay ahora millones de personas que son desarraigados, que los sacas de su ambiente y son, entre comillas, distintos como lo fui yo, me siento solidario con ellos e impotente también. ¿Cómo hacer para que tengan una vida mínimamente digna? ¿Cómo hacer para que esta gente que vive en África tenga que hacer 20 kilómetros todos los días para traer un poco de agua a su casa? Agua. Y a veces no la trae. Y a veces no la trae. ¿Cómo hacer para que el sueño mayor de un muchacho de Gabón o de, no sé, de cualquier país africano sea tener en la vida una vaca propia? ¿Cómo hacer para mejorar eso? Mientras hay señores en el mundo que tienen 50.000 millones de dólares propios y no se avergüenzan de ellos, sino que están orgullosos. Es un mundo cruel. Bueno, pero no quiero vivirme todavía. Ahora, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. No, por favor.